Bien, a través del presente video vamos a abordar en conjunto un tema que tiene que ver con código malicioso y virus, y en particular un caso de estudio que hemos elegido. Este caso de estudio lo presentaremos en el siguiente orden. Estará participando mi compañero Noé Hernández González, quien nos proporcionará la introducción del caso de estudio. Gracias. Ok, iniciamos con este caso de estudio que se refiere a la empresa Capital One, que es uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos. Se estima que es el tercer mayor emisor de tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Asimismo, que es una de las mayores compañías de financiación de automóviles precisamente en los propios Estados Unidos. Capital One ofrece diversos servicios financieros, tales como tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, banca, cuentas de ahorro, ¿sí? Asimismo, opera principalmente en los Estados Unidos, en la corporación financiera, es la corporación financiera número 15 en la lista de las 100 mejores empresas para trabajar de Fortune, ¿sí? Y se le considera pionera en la comercialización masiva de tarjetas de crédito durante la década de los 90. Finalmente, sus servicios se segmentan en 3 divisiones: tarjetas de crédito, banca de consumo, banca comercial, ¿sí? Asimismo, se estima que a finales del 2022 la empresa tenía préstamos por cobrar por un valor de 114,000 millones de dólares en tarjetas de crédito, 75,000 millones de dólares en préstamos para automóviles y 85 millones de dólares en préstamos comerciales. Gracias, Marisol. Capital One, como muchas otras empresas, ha hecho una gran inversión a la infraestructura de tecnologías de la informática y de la institución financiera. En julio de 2019, su cartera de clientes se vio comprometida y fueron evaluados por una entidad externa. Capital One, a través de un informe publicado el 29 de julio de 2019, externó que el 19 de julio un individuo externo obtuvo acceso no autorizado a la información personal de los clientes de Capital One en el crédito de las tarjetas. La empresa afirmó que la información que fue extraída o hackeada fue la que los clientes proporcionaban a la solicitud de tarjetas de información, que es el domicilio, teléfono, código postal, email y datos personales que sí fueron hackeados, pero la empresa aseguraba que estaban encriptados, así que no ocurría ningún problema. Obviamente, ¿cómo fueron enterados? Tenían una política de programa de divulgación responsable, y el 17 de julio de 2019 hubo un correo electrónico que les llegó a la empresa, que toda la información estaba publicada en YouTube y también tenía el link. Entonces hizo la denuncia y el acceso no autorizado afectó aproximadamente a 100 millones de personas en Estados Unidos y 6 millones en Canadá, y también a pequeñas empresas. Capital One informó a través de un comunicado que los datos estaban cifrados nuevamente, y el FBI detuvo a una mujer de nombre Thompson en Seattle, la cual pudo hackear a los servidores de Amazon y era una ex empleada. Hasta aquí mi participación, y dejo a mi compañera Miriam Díaz Rodríguez continuando con el reporte. Gracias, Marisol. Voy a participar platicando sobre la afectación que tuvo esta situación en la organización. Una vez que se detectó, empezaron las investigaciones. La denuncia fue presentada en los tribunales de Seattle, estableciendo que las investigaciones del FBI identificaron ese script que estaba en GitHub, y
el cual podía acceder a los datos de Capital One que estaban almacenados en la nube. En la investigación arrojó que ese script tenía 3 comandos con los cuales se pudo hacer la extracción de esta información. El primer comando era para obtener credenciales de seguridad, que iba a acceder a los archivos al sistema de archivos de Capital One en su servidor privado. El segundo comando era para listar los nombres de las carpetas o los depósitos de datos en el espacio de almacenamiento de Capital One, de su servidor. Y el tercer comando era para copiar los datos de esta carpeta a depósitos en el espacio de almacenamiento. Después de que revisaron todos los registros en el tribunal de Seattle, la empresa de seguridad en la nube, CrowdSploit, publicó un análisis del incidente en su blog corporativo. Estableció que la vulnerabilidad en el servidor se materializó a través de un ataque de falsificación de solicitudes del lado del servidor. Esto derivado de una falla en la aplicación web del firewall que estaba siendo utilizado por Capital One. Este tipo de ataques lo que hace es engañar al servidor para que ejecute comandos a nombre de un usuario remoto, lo que permite al usuario tratar al servidor como proxy para empezar a generar solicitudes y obtener accesos a los endpoints que son privados. A continuación, nuestro compañero Toño continuará describiendo cómo funcionaba este malware. Bien, gracias, Miriam. En primera instancia, intentando hacer una radiografía, yo diría de manera sucinta sobre lo que acaba de describir mi compañera, el FBI y Capital One identificaron que se realizaron varios accesos a través de servicios como Tor y Predator, y que se emplean para ocultar la dirección IP del origen del malware. Estamos hablando precisamente de un malware en este contexto de nuestro tema seleccionado inicialmente como código malicioso y virus. En segunda instancia, el ataque por parte del intruso se realizó a través de la falsificación de solicitudes del lado del servidor, que suelen llamarle SSRF, y ello permitió al hacker engañar al servidor para que se ejecutaran comandos como un servidor, como un usuario remoto, lo que finalmente le dio al hacker pues acceso a un servidor privado en la nube de Amazon Web Services. En tercera instancia, el setting up inapropiado que se hizo del lado del servidor, conocido como el Web Application Firewall, permitió al intruso engañar al firewall para que transmitiera comandos a un recurso predeterminado del backend que se conoce como Metadata Service. Y prácticamente combinando el ataque del SSRF y la mala configuración del Web Application Firewall, entonces se pudo acceder al servicio de metadatos que contiene credenciales temporales para el entorno del servidor en la nube. El intruso pues pudo engañar al servidor para que solicitara las credenciales de acceso. Luego el intruso utilizó una URL en particular, precisamente que apuntaba al sitio donde están guardadas las credenciales temporales, para obtener tanto el Access Key ID como un Secret Access Key, que son clásicas cuando uno consume servicios de los servidores de Amazon Web Services. Y bueno, estas credenciales temporales pues le permitieron a la intrusa en este sentido ejecutar comandos en el entorno de AWS a través tanto de la API como de la línea de comandos y empleando pues también el SDK, ¿no? Finalmente, al usar estas credenciales, la intrusa logró ejecutar comandos para poder listar todos los nombres de las carpetas y sobre todo la información que estaba contenida en buckets, que son clásicos, buckets de AWS, que son como un tipo de bases de datos no relacionales. Y bueno, todo esto a partir de la línea de comandos del AWS. De esta manera también la intrusa logró sincronizar la información existente en los servidores sobre datos personales de los clientes, datos de sus créditos, lo sincronizó a su computador local y bueno, copió casi 30 gigabytes de datos de la aplicación de créditos de Capital One a su computador local. En resumen, pues la afección se debe a un setting up inapropiado en la herramienta WAF, conocida como Most Security,
Y bueno, además también pues de un mal setting up del servidor web, que en este caso fue el servidor Apache. Todo esto de acuerdo a Novaes et al. 2020. ¿Por qué se considera un caso de estudio Capital One Data Breach? Bueno, en primera instancia realizaron una encuesta e investigación a empresas que sufrieron ciberataques. Esta encuesta fue realizada en el tiempo comprendido de enero del 2018 a diciembre del 2019. Y derivado de esta encuesta e investigación, se eligió precisamente este caso de Capital One porque cumplió con dos criterios que resultaron esenciales. El primero de ellos, que este caso contaba con suficientes detalles técnicos públicamente disponibles, me refiero a los detalles técnicos del incidente, y además se disponía de información pública sobre las normas a las que estaban sujetos. Entonces, estos dos elementos son los que finalmente permitieron seleccionar como caso de estudio a el problema que tuvo de Capital One. ¿Qué acciones correctivas se tomaron al respecto para evitar afectaciones futuras? Bueno, con base en lo que anteriormente se comentó, la empresa descubrió el incidente gracias a un programa que le llaman Programa de Divulgación Responsable. El estudio del incidente de Capital One mostró que la empresa desafortunadamente no implementó los controles de seguridad adecuada, pero también demostró algo que resulta, yo diría, un aspecto muy toral en este caso de estudio, que al no apegarse al framework de NIST, el framework de NIST tiene que ver con este conjunto de controles de seguridad que deben de adoptar las empresas precisamente para disminuir o aminorar vulnerabilidades. Pues al no adoptarse este framework es que no se pudo mitigar en su momento este incidente. De esta manera, bueno, hay una evaluación que se hizo de los controles de seguridad que tuvieron que haberse adoptado, y estos controles de seguridad tienen que ver con dos elementos, y me refiero a estos que se derivan del marco de NIST. En primera instancia, al adoptar estos controles, los suficientes, digamos, se podría evitar el problema de falsificar identificaciones o recuperar información para identificarse como un usuario válido en la nube, y de la misma manera se podría haber evitado la exfiltración de datos pues, en un ambiente basado en la nube. El caso de estudio arroja que desafortunadamente una gran cantidad de empresas no adoptan o no abrazan precisamente este conjunto de controles de seguridad del marco NIST, y por eso desafortunadamente suceden este tipo de incidencias. Gracias.